¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer poder estar con ustedes. La verdad, el gusto de poder estar con ustedes en este Día de los Trabajadores. Cuando uno ama lo que hace, no tiene que trabajar ningún día de su vida. Esa es mentira. Queríamos estar descansando también. Y le pedimos disculpas a nuestros entrevistados que le sacamos un descanso, un día feriado para poder hablar del tema que vamos a plantear hoy, que obviamente tiene que ver con el Día del Trabajo. Pedro, ¿qué tal, Toto? ¿Cómo te va? ¿Qué mejor manera de festejar el Día del Trabajador? Y nunca ha dicho, claro, en televisión, ¿no? Claro, jamás. Celebramos el Día del Trabajo trabajando. Claro, sí. Está bien. Original, Claro. siempre hay que ser original. Por supuesto. Sí. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Toto? Un saludo a toda la audiencia. Feliz día a todos los que trabajan. Bueno, Y a los que no y están buscando, bueno, también. También. ¿cómo Es estás? un momento difícil, pero llegarán mejor. Claro, sí, Ojalá. sin duda, sin duda. ¿Cómo estás? Toto, ¿cómo te va? Todo bien. Buenas Felipe. tardes, feliz Todo día del trabajador tranquilo. para todos. Bueno, obviamente no es nadie va a decir, como verán nosotros en este oficio estamos acá heroicamente, no. Estamos acá porque tenemos que estar, digamos, como mucha gente está trabajando ¿Por qué hoy. no nos dejaban faltar? No, ya los feriados no son como antes tampoco, ¿verdad? Hay un movimiento comercial y de servicios, Importante. digamos, que creció mucho. Hay shopping, centros comerciales, cines, hay muchas cosas abiertas y mucha gente trabajando, ¿verdad? Lugar de Así es. comida. Hay Lo que lugares hace de que la gente salga comida. más y vea menos tele. ¿verdad? Claro, bueno, no sé, no sé tanto así, ¿verdad? Pero también digo, hay On supermercados fire. abiertos, Sí, hay totalmente. estaciones de atención 24 horas, Sí, Así es. a eso. casi 3.000 estaciones de servicio en todo el país que no te cierran ni el 24 ni el 25. No, no. No, O claro. sea, hay un movimiento, ¿verdad? Siempre. No es para decir, acá estamos los periodistas Sí. poniéndole el pecho, esa, ¿verdad? Casi heroico, wow, que hacemos. bueno. La épica. No da para hacer la Claro, la épica. No da épica, para no sé Ah. qué, ¿verdad? En los hospitales hay mucha gente trabajando y qué sé yo, para. ¿verdad? Entonces, los feriados eran los de antes, donde Sí, cuando sí, paraba claro. tenía que parar todo, Es Sí. verdad. y ahora ya ni Semana Santa, ¿verdad? Hasta Ahora operativo- solamente Viernes Santo. Hasta ¿verdad? operativo policial le hubo hoy, ¿eh? Tremendo. Todo. Tremendo Tremendo operativo en la policial en la Mambay. Mambay. Se llaman Bay. Los detenidos ya en... Tendría que dentro estar de llegando, 19 ¿verdad? horas estarán llegando. Tendría que estar llegando ya Sí. a Asunción, esperemos que no estén en una agrupación especializada. Porque así como entran, ahí salen, ¿verdad? Entonces esperemos que estén ahí. Venezuela. Sí. No es el tema que vamos a abordar 100% hoy, es Pero- parte de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del trabajo, ya en un rato vamos a saludar a nuestros invitados. Pero ocurrió parte de lo que se pensaba que podía ocurrir aparentemente, o por lo menos en percepción. Ujú. En caso de empate, la victoria Ujú. está siendo para el local, ¿verdad? Por lo Sí, menos para local, sí. en percepción a estas horas, ¿verdad? Claro, por la dilación. Claro, y bueno, había un acto importante hoy de las dos partes desde temprano, ¿no? Creo que tenemos ahí en contacto. Ujú. Estamos con Néstor Briceño, que está Sí. él en Venezuela en este momento y tenemos el agrado de poder compartir con él. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches para nosotros, buenas noches para ustedes también. Ahí te saluda Toto González. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Néstor, ¿cómo están viviendo a estas horas? Hay muchos análisis a nivel internacional, por supuesto, y análisis que salen también desde Venezuela de cómo se están viviendo a estas horas, pero en materia, digamos, casi de crónica, ¿cuál es el ambiente que tienen a estas horas, sobre todo en Caracas? Mira, te cuento que es un ambiente muy enrarecido, ¿no? Es un ambiente en el que la desinformación persiste, o sea, desde ayer ha habido cierta desinformación y claro, pues acuérdate que el gobierno pues tiene una maquinaria de información pues que puede transformar cualquier cosa en verdad que la creamos, ¿no? Entonces, hasta hace una hora, lo que sí tengo como información cierta por gente que estaba allí, es que ha habido disparos en contra de civiles, ¿ok? Por parte de la Guardia Nacional, en la altura de Altamira, que es uno de los puntos emblemáticos. Durante todo el día, pues parece ser que eso ha sido un campo de batalla, y bueno, realmente es fuerte, es muy fuerte porque vemos ya al pueblo realmente en una unión bastante interesante, ¿no? Ya no estamos hablando de cómo pudieron haber sido las marchas hace algunos años de cierto sector social, ¿no? Ya son marchas de todos los sectores sociales, hay de verdad un desespero muy grande, y bueno, digamos que estamos en esta búsqueda de salir en libertad, pero de una manera pacífica, ¿no? Cosa que tampoco la gente que está montada en el poder, pues quiere que logremos. Néstor, una consulta, porque acá desde afuera, desde muchos kilómetros de distancia, y cuando esto comenzó ayer, la Operación Libertad,
desde la distancia uno dice, bueno, esto va a tener un desenlace más o menos rápido. Evidentemente ustedes allí tienen otra percepción y en varios mensajes que dio el presidente venezolano Guaidó, dijo, bueno, esto comienza hoy y no tiene fecha de terminación. Yo quiero saber cuál es la percepción de ustedes allí. Desde afuera se Sí, dice, mira, es justamente bueno, es como que se está licuando de nuevo esto y le está beneficiando al régimen esta dilatación del tema. Pero, ¿cuál es la percepción de ustedes? sí, mira, a ver, fíjate, ayer cuando todo empezó, tal vez en las horas de la mañana, digamos las 2, 3 primeras horas de la mañana, pudimos creer que esto se iba a acabar rápido, ¿no? La percepción era otra. Claro. Luego, cuando termina el día, bueno, tú sabes que aquí la mayoría jugamos béisbol y en argot beisbolístico, pues podemos decir que estábamos terminando apenas el primer inning y quedan 9 más, ¿no? Es decir, ayer en la noche la desinformación era tanta y la confusión era tan grande que necesitábamos como tiempo todos para ir procesando lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso por ese lado. Hoy en la mañana, contra muchos pronósticos, porque claro, ayer hubo una represión, pero la gente pensó, muchas personas pues pensamos que no iba a haber una convocatoria masiva y mira, en toda Venezuela, las fotos que se han visto de la marcha a favor del presidente Guaidó pues han sido multitudinarias, o sea, una cuestión impresionante, ¿no? Mientras que videos y fotos que hemos visto de la marcha convocada por el oficialismo pues han sido realmente, para usar la palabra que a ellos les gusta, pues escuálida, ¿no? O sea, muy pobre en cuanto a cantidad de gente. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Mira, no sabemos. No sabemos porque, por lo que hemos escuchado, los análisis que han hecho desde afuera, sobre todo los personeros del gobierno norteamericano y algunas personas muy cercanas al círculo de Guaidó, pues ya estaba prácticamente lista la transición y bueno, los que habían de alguna manera prometido que esta transición se iba a dar de manera pacífica, pues se voltearon a última hora, ¿no? Lanzando pues toda esta violencia que estamos viendo. Sí está claro que el régimen está muy mal herido, ellos siguen teniendo las armas, pero no tienen el pueblo. Es decir, ya no tienen definitivamente esa masa que hace, yo te diría, hace 5 o 6 años pudiéramos decir que sí tenían, pero es que el pueblo está muy golpeado por el hambre, por la carencia de salud. Esto es terrible, o sea, ustedes no se pueden imaginar allá lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Sobre todo con la fama tan buena que tuvimos hace unos años de un país con ciertos recursos, ¿no? Pero ya la empresa petrolera está completamente fracasada, en bancarrota prácticamente, y estamos hablando de un país con unas reservas petroleras maravillosas. Lo que son las empresas básicas en el sur del país, bueno, con el apagón de hace un par de meses, hace mes y tanto, pues se terminaron de quemar unas celdas que son importantísimas y las empresas están completamente paradas. ¿Qué sostiene el régimen económicamente? El oro que están extrayendo de manera ilegal al sur del país. No solamente de manera ilegal aquí en Venezuela, sino están haciendo un asesinato ecológico. Es decir, se está acabando con nuestros recursos naturales al sur del país y el Amazonas, pues que es un patrimonio no solamente nuestro, sino que es parte del patrimonio latinoamericano. Néstor, Por eso se dice que no. Sí. no, respecto disculpa la interrupción, pensé que habías acabado la frase. Respecto a la situación del presidente Maduro ayer, haciendo el seguimiento de lo que podía ser, como decíamos, el desenlace, si se daba en el día o no. Se hablaba de la negociación de la salida de Maduro, incluso desde el gobierno de los Estados Unidos mencionaban esta supuesta preparación que ya había para que él abandonase el país a través de un avión, que luego que no se dio supuestamente por presiones de Rusia, etcétera. ¿Qué se dijo hoy en cuanto a cómo está esta negociación o la posible salida de Nicolás Maduro? Mira, lo que te puedo decir sobre eso son chismes de pasillo, ¿no? Pero parece ser que más bien se ha cerrado todo este círculo alrededor de él y ellos están dispuestos pues a estar allí, ¿no? A estar allí con todas las consecuencias. Cosas extrañas que nos están llegando
es que, por ejemplo, Rusia ayer desmiente esta versión de Estados Unidos, pero hoy dicen, bueno, lo que nosotros en realidad le dijimos era que no le dábamos asilo. Entonces, sabes, así como que uno no sabe bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mira, mucha gente me ha llamado de afuera y yo le digo, es que yo creo que a ustedes les está llegando más informaciones que a nosotros a nivel de esa política alta, ¿no? Pero es cosa curiosa también, para que tengamos y manejemos este dato, el recorrido que estaba haciendo el presidente Guaidó en la tarde en los puntos de encuentro, de concentraciones, fue terminado de manera abrupta, ¿no? Y suspendida la agenda de él en lo que resta del día. Es decir, no sabemos qué está pasando, ¿ves? Entonces, es importante en este momento que nosotros podamos ir tomando estos datos. Otro dato interesante es que Estados Unidos prohibió a todos sus aviones, pues, sobrevolar Venezuela con una altitud, si no me equivoco, menor a 28.000 pies, algo así. Es decir, no estar dentro del espacio aéreo venezolano, y le dio 48 horas a todos los aviones con siglas norteamericanas para estar fuera del país, ¿no? O sea, son datos que vamos recogiendo que son, digamos, a lo mejor pistas de lo que pudiera estarse preparando. Néstor, ¿qué se sabe un poco, aunque tengas comentarios no confirmados y demás, sobre, digamos, precautelar un poco la seguridad de gente como López o como el mismo Guaidó? ¿Se sabe algo de eso? Mira, sí. Leopoldo López está en el Consulado de España, o en la Embajada de España. Está como huésped, ¿ok? Pero bueno, está en un lugar donde sabemos que no lo puede tocar el régimen, ¿no? Mucha gente lo ha criticado aquí por eso. Yo, de manera muy personal, te digo que me parece lo más lógico y lo más natural. O sea, ese hombre ya lleva unos cuantos años preso, ha sido horrible lo que ha pasado a esa familia, y bueno, que al menos tenga un pequeño respiro, creo que es normal y natural para todos, ¿no? Luego, estamos viendo también a Guaidó, que Guaidó, pues, como te digo, esta tarde ha desaparecido de la escena pública, no sabemos por qué, pero suponemos que es por su seguridad, ¿no? O sea, la gente más bien, comentarios que hemos escuchado el día de hoy muy extraños, así como, oye, qué sorpresa que Guaidó salió hoy. Pues a mí no me parece ninguna sorpresa, ese muchacho ha dado el todo por el todo y ha sido consecuente, ¿no? Cosa importante hacer notar, muchas personas han comentado que el 30 de abril fue un fracaso. Mira, desde mi punto de vista, y creo que muchos lo compartimos, no ha sido un fracaso, sino ha sido un éxito, en el sentido de que ha sido el inicio de esto que no sabemos cuánto va a durar, pero ya ha sido un paso definitivo, es decir, ya aquí no hay vuelta atrás, ¿no? Ya aquí o la dictadura se consolida, cosa que puede pasar, o a estas alturas del partido puede pasar cualquier cosa, la dictadura se puede seguir consolidando o simplemente se termina resquebrajando. Ahora, cosas importantes de ayer. Tienes unas Fuerzas Armadas que definitivamente están fragmentadas, es decir, no sabes realmente cuántos están a favor de Guaidó, cuántos están a favor de Maduro, eso es importante. Sin embargo, también visión personal, yo no soy de los optimistas que dicen, no, es que las Fuerzas Armadas se van a rebelar a favor de la Constitución. No, o sea, yo creo que también nos han dado pistas de por dónde están los intereses de ellos, ¿no? Segundo dato interesante, ya no creo que a estas alturas Maduro tenga mucha confianza con las personas que le rodean. Tercer dato interesante, Maduro ni ayer ni hoy, bueno, ayer en realidad no dio la cara, sino a través de un tuit y después en una cadena que hizo en la noche, presuntamente grabada horas antes. No sabemos muy bien si estaba o no estaba grabado, pero datos interesantes como la hora del reloj y la hora de la cadena no coincidían, cosas así, pero bueno, cosas que ustedes saben que en producción pueden fallar, ¿no? Y luego tenemos que hoy, por ejemplo, pues no ha aparecido públicamente en las grandes manifestaciones como él le gustaba aparecer y todo eso, pues no, al menos no hemos visto nosotros nada de esto, ¿no? Es importante destacar eso, o sea,
Si hablamos de seguridad, la seguridad, el círculo de seguridad de Maduro cada día aumenta. Y quienes están dando la cara son Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, pero ayer de manera muy definitoria, pues ellos dos, que incluso al final de la tarde o hacia horas de la tarde, ya era Diosdado Cabello el único que estaba dando estas declaraciones, porque bueno, a veces eran contradictorias en el transcurso del día, habían sido contradictorias con Rodríguez. Néstor, por último y agradeciéndote por el tiempo, ¿quién se hace cargo en este momento de la seguridad de Guaidó? Digamos, uno lo puede ver siempre rodeado de efectivos de su seguridad personal, pero por la vestimenta, por el porte, uno entiende que es más seguridad privada y no seguridad, digamos, de la misma Asamblea Nacional. ¿Quién se hace cargo de la seguridad de Guaidó? ¿Quién está manejando el operativo? Tal vez colaboración internacional, porque al no saber cuántos efectivos de la Guardia Nacional están a favor de Guaidó, ¿cómo saber quiénes son los que pueden protegerlo? Exacto, mira, lo que hemos escuchado es que gente incluso a nivel internacional, ¿no? Es seguridad brindada de organismos internacionales. Hace algún tiempo, cuando empezó pues todo esto, hace 3 meses, se decía que era la embajada norteamericana que había prestado su seguridad. Pues puede ser que hoy en día sean, como tú dices, una seguridad privada que definitivamente pues esté allí dando la cara por Guaidó. Sí escuché o decía ayer alguno de los que estaba cerca de él que hay un círculo también de guardias nacionales que están con la Constitución, que de alguna manera están apoyando pues todos los miembros del Congreso y son parte de la seguridad del Congreso. Néstor, muchas gracias, padre, por el tiempo. Un abrazo grande hasta Venezuela. Ok, muchísimas gracias y bueno, gracias por su solidaridad y estamos bien unidos en este momento. Muchas gracias. Conversamos con el padre Néstor Briceño, que es comunicador social también en Venezuela. Está trabajando, digamos, a esta altura como muchos de los comunicadores sociales, casi como corresponsales de los medios de todo el mundo, que están llamando insistentemente para saber qué ocurre y cómo está la situación en Venezuela. Siempre es importante... Perdón, que ¿sí? Incluso la comunicación es un desafío. Exacto, allá, sin ¿no? duda. Sin dejar de agregar que es interesante, digamos, poder tener puntos de vista de distintas personas con las que estamos hablando acerca de si la presencia o no de Maduro ayer es un punto de fortaleza o de debilidad, si la ausencia de Guaidó en algunos puntos de la jornada de ayer es un símbolo de seguridad o de debilidad. Bueno, hay un montón de cuestiones todavía por analizar. Vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar del tema del día, nuestro programa también que tiene que ver con trabajo, ¿sí? Ya están nuestros invitados en piso, aprovechamos para agradecer a ambos que están con nosotros acá, que nos están esperando gentilmente. Pero vamos a hacer nosotros una pausa y vamos a hablar de esta super oferta de Bristol, ¿sí? En el Samsung Week, ofertas con hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compras los llevas sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta: TV Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes y ahora precio Bristol Samsung Week 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o llamarnos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar. También puedes escribir al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pausa y volvemos. Vení a Bristol, Samsung Week, para las ofertas de hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Aprovecha los mejores precios desde el país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: lavarropa Samsung 12 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 277.000 guaraníes. Ahora precio Samsung Week
Bristol Samsung Week, 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar. O escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y traslade de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores, con disminución de riesgos. Contáctenos al teléfono 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Bueno, agradecemos a nuestros invitados. Vamos a hablar de trabajo. Por supuesto, está Bernardo Rojas de la CUT con nosotros. Bernardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Felicitaciones y gracias por venir en un feriado. Muchas gracias. Mucha felicidad también para ustedes, que son trabajadores. Escuché que estaban diciendo y estamos por lo menos, ocupamos puestos laborales, ¿verdad? De ser trabajadores ya es otra discusión. Muchas gracias por la invitación. Bernardo, muchos mencionaban, y ya le voy a saludar ya mientras Enrique López, director de trabajo. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por acompañarnos. Un verdadero gusto poder saludarles a todos, muchas felicidades, sobre todo a esa gente valiosa que está todos los días luchando por amor a su familia. Una pequeña corrección nomás, Toto, yo soy el director del empleo. Director ¿verdad? del empleo, no es del trabajo, del empleo. Estoy autorizado a hablar de empleo. De empleo, un poco. sí, correcto. Quería extenderle la pregunta a los dos acerca de... Se mostraron muchas estadísticas de trabajo, empleo, desempleo, un montón de números, y la gran pregunta que estaba flotando por ahí era, ¿es un día para celebrar, para reflexionar o para lamentarse? Incluso decían algunos, ¿verdad? Para vos, Bernardo. Para nosotros no es un día para celebrar, es un día de recordación y un día de reclamo. Nosotros reclamamos los derechos hoy porque si nosotros hablamos de recordar a los mártires de Chicago, tenemos que recordar que ellos fueron asesinados por reivindicar las 8 horas de trabajo en el mundo. Y en nuestro país esas 8 horas de trabajo todavía es difícil de cumplirse, no se cumple. Entonces nosotros tenemos que emularle a los mártires de Chicago y reclamar también en este día los derechos, que se cumplan los derechos de los trabajadores. Entonces no hay nada que festejar. Acá nomás se desvirtuó mucho y hay una costumbre de que cada 1 de mayo es día de farra. Hay que comer asado, hay que tomar cerveza, y acá un paño ahí no vaya, a mosquete, desastre. Acá cada vez que se puede ir malo hay que hacer eso, Bernardo. Acá cada vez que se puede ir malo, Bueno, uno busca hacer eso. En general, y son los patrones también los que promueven eso. Se sienta ahí a mirarle a los trabajadores, toman cerveza, después se emborrachan, juegan mosquete ahí y el patrón se ríe, se divierte. Pero cero reflexión sobre las reivindicaciones. Y al día siguiente le sacan cara al patrón, que le da asado, le da cerveza, y mejor asalarial. Es decir, es una costumbre que nosotros estamos tratando de no sacar el asado ni la cerveza, pero por lo menos que... El mosquete por lo menos sacar, ¿verdad? Que entienda la gente que tenemos que salir a reclamar. Si no salimos en las calles no vamos a conseguir nada. Tenemos que salir a las calles a reclamar, a mostrar a la gente que estamos disconformes. Y hoy no hay nada que festejar en nuestro país. Está difícil la situación. Y no es que nosotros solo estamos enojados. Están enojados los empresarios también, que están teniendo problemas y ya están sintiendo la recesión que hay en este momento. Entonces, no está linda la situación. Está para empeorar antes que mejorar. Enrique, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad?, para poder conciliar esos números, o la sensación por lo menos de la gente desde la postura del empleo, ¿verdad? Y con lo desafiante que es como va cambiando también la situación, acompañada de crisis o no, pero que son cíclicas también, ¿verdad? Mira, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a Bernardo, porque Bernardo preside la única central sindical que presentó un plan que tiene que ver justamente sobre el empleo, la economía y el empleo, ya en el 2012. Imagínate qué importante, y bueno, recordando la historia, yo creo igual que Bernardo, o sea, es un momento de análisis, ¿verdad? Evidentemente, el poder tener, digamos, también un momento en el cual decir, bueno, yo me estoy esforzando, yo estoy saliendo adelante, yo tengo beneficios y estoy, digamos, de alguna manera ayudando a mi familia, pues nosotros creemos que el tema del empleo es un tema demasiado serio. O sea, no hay peor cosa
que llegue fin de mes no poder cubrir las cuentas, no poder llevar el sustento a la familia. Entonces es un tema serio, ¿verdad? Lo que hay que ver es, no estamos conformes, pero sí decir de que ha habido muchos, adelantos en muchos sectores. Te doy un ejemplo y luego quiero, si me deja nada más, volver a tomar lo que bien mencionaba Bernardo. En el 2008 la tasa de informalidad era del 78%. O sea, imagínense, hemos tenido, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial, hemos tenido en un tiempo récord mejora. Evidentemente ninguno de nosotros está contento con el 64%. Yo sé que la persona que nos está escuchando en la calle dice, yo ya no quiero, quiero y necesito que se reduzca mucho más, pero digamos dentro de todo lo que se está haciendo, los organismos internacionales miran y dicen, van con buenos pasos. Evidentemente no estamos conformes, y mencionar un poco lo que bien hacía la CUT-A en el sentido de preparar una propuesta. Esta propuesta no fue de ninguna manera una propuesta light, es un documento muy complejo, de más de 50 hojas. Lo presentó en el 2012, yo creo que somos el primer gobierno que de verdad lo está analizando y lo está poniendo dentro de una directriz al empleo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos analizando, inclusive nos permitimos hablar con Bernardo, decirle, esto está muy bien hecho, quién fue el técnico principal que elaboró esa propuesta para que podamos nosotros conversar con él de tal manera a sumar todos juntos. Este es un tema demasiado delicado, es un tema que no depende de un área. En esto no estamos enfrentados gobierno, no estamos enfrentados el trabajador, no estamos enfrentados de ninguna manera al empresario, sino que tenemos que sumar todos juntos para conseguir mejorar a nuestro país. Voy a arrancar con Mariana, que le tocaba hoy, después vamos a ver con Pedro y Felipe. El destino dirá. Bueno, a ver un poco para Enrique, digamos, ¿cuáles son, estás ya hace un tiempo en el cargo, digamos, trabajando justamente, sabemos que han desarrollado algunas iniciativas que particularmente me parecen interesantes. Ahora, ¿hacia dónde va el tema de la formalización del empleo y cuáles son esos pasos o esos, a ver un poco lo más próximo, digamos, que se puede hacer, Enrique? Porque es enorme el desafío, pero ¿cuáles son esos pasos así que se pueden dar y que se están dando, digamos? Bueno, la pregunta es muy buena, te la agradezco, Mariana, y haciendo un análisis de causa-raíz, la informalidad es una consecuencia, pero tenemos que buscar la causa. Nosotros que estamos todo el día, como bien lo dijiste, conversando con mucha gente desempleada, en primer lugar, y esto lo estamos trabajando hoy con la dirección permanente del Ministerio de Educación, vemos muy preocupante de que tengamos tanto abandono del colegio. O sea, el ciudadano que abandona el colegio es un ciudadano castigado, es un ciudadano marginado a un cierto sector de empleo. Ya que Bernardo me va a dar la razón, es un empleo de supervivencia. O sea, el que no terminó el colegio, lastimosamente va a ser recibido como limpiador, un empleo de supervivencia, no es el empleo que queremos en el sector de construcción básico, digamos de alguna manera en cocina, si es que tiene ese conocimiento, pero específicamente nosotros estamos impulsando, cuando detectamos a este ciudadano, le estamos llevando al Ministerio de Educación de tal manera que podamos equilibrar y buscar esa calidad del empleo. Otro punto muy relevante. Perdón, sí. Enrique, en el operativo nomás, se acercan buscando ayuda para empleo y ustedes le derivan como para que cierre el círculo de educación, porque eso le va a dar más Primero le buscamos empleo, ¿verdad? O sea, lo primero es buscarle empleo, aunque sea ese empleo de subsistencia. Es importante de que tenga ya un ingreso, porque evidentemente estamos hablando de sectores vulnerables. Y después le vinculamos con la dirección permanente del MEC, de tal manera que ellos puedan, a través de una de sus iniciativas, o sea, ellos tienen la educación para equilibrar, para conseguir el bachillerato presencial en los colegios del MEC del área, en algunos colegios, en todos los barrios, tienen el semipresencial y tienen el completamente a distancia. O sea, ningún ciudadano puede decir, yo no tengo tiempo, porque inclusive hay una factibilidad de completamente a distancia. Pero quiero irme a la respuesta, me parece más específica a tu pregunta, que tiene que ver un poco con el concepto, ¿verdad? Nosotros tenemos un bachillerato que es 80% científico y un 20% técnico. Eso evidentemente se tiene que ir trabajando para ir equilibrando. Lo que ocurre es que en los jóvenes, normalmente, 6 de cada 10 buscadores de empleo nos dicen, yo quiero el empleo de oficina, el empleo administrativo.
y se produce una especie de embudo laboral donde hay un exceso de gente buscando muchísimo empleo. Y ahí ocurre lo que justamente dice, no consigo empleo, y por otro lado hay empresarios que dicen, yo no consigo gente que quiera trabajar. O sea, los dos lados están diciendo la verdad, porque la mayoría de los jóvenes está buscando un empleo de auxiliar administrativo y en realidad al empresario le urge un empleo de idóneo de farmacia, al empresario le urge un empleo de electricista, de tornero, de metalúrgico, un empleo, digamos, mucho más técnico. Entonces, estamos trabajando para justamente equilibrar eso y estamos informando, porque el empleo y la plata no está en la oficina. El empleo y la plata mayoritariamente está, digamos, en los mandos medios, ¿verdad? Claro. Don Bernardo, la semana que viene van a presentar el nuevo proyecto de reforma tributaria. Ahí se conformaron mesas, ¿no? Para análisis de distintos sectores, dicen, pero en realidad los sectores que estaban ahí discutiendo sus intereses son los empresariales. Al sector sindical no fue convocado, porque en definitiva los que van a pagar son todo lo que se arregle. El que va a sostener el sistema es el Consumidor, el consumidor, el trabajador. O sea, ustedes, los sindicatos no estuvieron presentes en esas mesas. No estuvimos presentes. A mí me invitaron para esa ya. mesa. No sé quién lo que me invitó, tengo el nombre registrado, pero después me volvió a llamar y me dice, ¿sabe qué, señor? Le pido disculpas, pero no va a ser con sindicatos la conversación, va a ser con empresarios y no sé con quién más. Y bueno, le dije, ¿qué va a hacer? Pero muy normal es que a nosotros no nos convoque. Ese es un problema grave que ocurre en nuestro país. Al sector trabajador no se le escucha o no se le quiere escuchar. Y nosotros también somos parte del aparato y tenemos propuestas que hacer, pero no quieren escuchar porque saben que nosotros no compartimos con esta política tributaria y más todavía con la modificación de la política tributaria que quieren hacer. Porque si no podemos cobrar el impuesto, vamos a armar otro tipo de impuesto para embarrarnos más. 60% de evasión hay en el país. Como primero no cobrar eso y después ver qué es lo que tenés que hacer. Si no te sale, buscar la forma. Pero en este momento ellos van a mantener el impuesto indirecto y van a castigar más a los trabajadores y van a premiar más a los que tienen más. Y entonces no se puede. Y nosotros planteamos que se cobre impuesto a los sojeros, a los ganaderos, a los tabacaleros, que se cobre impuesto a los que más ganan, a los que más tienen. Y después ir armando qué es lo que queremos, pero así con la forma que se está planteando me parece que va a ser otra vez un fracaso, porque ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este modelo que están planteando. Pero a nosotros no nos escuchan, lamentablemente. No nos convocan, no nos escuchan y yo creo que eso puede producir crisis también, porque si no nos escuchan nosotros vamos a hacernos escuchar y de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera te van a tener que escuchar. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta América Latina, el Caribe. Hay algunos reportes que Europa y parte de Asia están esperando la pregunta de Felipe. O sea, aparentemente en Asia hay un lugar que están hablando español y que están esperando tu pregunta o tienen traducción simultánea. No, la verdad no lo sé, pero vamos a hacer... El mundo está expectante. El mundo está expectante, sí señor. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero atención amantes del cine. Llegó la chequera del cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino ahorrando mucho más. En tickets, además tenés vales de 100.000 para todo el Candy Bar, premios exclusivos de película y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en la boletería del cine. Para más info, seguinos en las redes sociales. Cine Villamorra, momentos. Pausa y ya volvemos. Y viví pura música, fiesta y diversión en la 101.3 FM. Sintonizanos también en los canales 512 y 824 de Tigo Star. Farra Play, tu canal de radio. Bueno, atención porque llega para Paraguay el gigante de la India con su modelo utilitario Boxer 150. Hablamos de Bajaj, la moto que más dura con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom de Man Lynch 632 a conocerla y agenda tu prueba. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales Bajaj PY. Bajaj, tecnología de punta a la industria de dos ruedas. Por favor, Felipe. Sí, justamente para un poquito para el señor Bernardo. Demasiado se habla de que, justamente que a lo mejor ustedes, como mencionaban recién, no son escuchados, dice, ¿verdad?
Pero ¿no hacen también ustedes un punto a nivel de autocrítica diciendo no nos renovamos nosotros, somos siempre las mismas caras? Hoy te veía vos, le escuchaba a Eduardo Ojeda que medio te retaba, parece, porque estabas hablando con el gobierno del Panteón de los Héroes. ¿No son también ustedes los mismos? Nos faltaría tener un poco de renovación dentro del sindicalismo paraguayo para que un poco la gente vuelva a creer. Nos preocupamos y trabajamos en ese sentido, pero encontrar dirigente sindical no es fácil. Y crear dirigente sindical más difícil todavía. No es fácil. La gente no quiere militar. La gente no quiere. Yo le pregunto a ¿ustedes militaron en el sindicato de periodistas? No. ¿O militan en el sindicato de periodistas? Nape militáis, nape queigo, peipe copila de sindicato. Sindicato de periodistas no sirve para nada, no nos defienden, esto, lo otro. Hay que entrar. Nosotros queremos renovación, queremos cambiar. Yo estoy cansado de estar en el sindicalismo. Ya quiero salir, quiero descansar. Incluso mi familia me dice ya es tiempo que descanse. Pero apenas voy a dar un paso hacia atrás y me empujan otra vez los perros hacia adelante. Entonces, no es fácil cambiar. Nosotros queremos cambiar, pero no es fácil. En la CUT nosotros estamos trabajando ahora con jóvenes y con mujeres. Que es difícil conseguir militantes mujeres. Estamos consiguiendo. Nosotros tenemos en este momento un departamento de mujeres que está trabajando y que hoy hicieron show ahí en la marcha. Y los jóvenes que estamos tratando de interesarles. Y el otro problema es que ¿cómo vamos a armar sindicatos o vamos a armar dirigentes sindicales si no tenemos trabajo, no tenemos grandes concentraciones de trabajadores, no tenemos fábricas en donde se aglomeran trabajadores? Tenemos fábrica, la mayor fábrica tiene 400, 500 trabajadores. Ahí va, no es un justificativo, pero es un problema que tenemos. Entonces, si hay militantes que quieren asumir la responsabilidad de conducir una central, entonces nosotros podemos armar, pero no, hasta ahora no podemos todavía tener. Este año es el Congreso de la CUT auténtica. Hasta ahora todavía no conseguimos reemplazando. Estamos buscando. Vamos a ver si podemos conseguir. Enrique, justamente un poco en esa línea, pero yendo a la dirección de empleo, decías, buscan mucho trabajo de oficina cuando en realidad el dinero y el puesto está, digamos, en el mando medio, en el trabajo o técnico o de campo, si es que le quieren mencionar de alguna manera. Ese prospecto que va también y busca trabajo de oficina, tiene un poco lo que dice Bernardo, son jóvenes que quieren el puesto de trabajo en un ambiente X, en una situación X, pero sin comprometerse ni con el puesto, ni a lo mejor con la clase trabajadora, con las reivindicaciones de lo que él va a hacer. ¿Es un poco ese también el prospecto que reciben a diario? Bueno, en primer lugar mencionar que tenemos algo que ustedes dominan también, que son las generaciones, ¿verdad? Evidentemente los millennials son diferentes a la generación X de la cual somos la mayoría los que estamos acá, pero menos Mariana, que no, por la edad creo que estará todavía. Yo entro en millennial también, Vos también, perdón. Perdóneme, Pedro, disculpa. Aunque no lo aparente, es millennial. Sí, también millennial. Está un poco golpeadito. Estoy un poco golpeado, pero entro todavía más o menos ahí. Falta una mano chévere de pintura nomás acá, amigo. Y tenemos otra vez los centennials. Los jóvenes de 18, 19, 20 años ya no son millennials, son centennials. Entonces, dentro de las características de esa generación tenemos justamente, digamos, una tolerancia al fracaso, al fracaso, a la presión mucho menor, por lo cual hay más abandono. O sea, mundialmente hay mucho más rotación que con la generación anterior. Digamos que los centennials de alguna manera están equilibrando otra vez, porque a los centennials ya les toca crecer su adolescencia, ya lo hicieron con una economía mucho menos creciente, ¿verdad? Ya con la crisis de los commodities, o sea, de vuelta se ajustaron los cinturones muchos de los padres, pero lo que nosotros vemos principalmente, Toto, es que hay todavía una falta de comunicación entre papá, mamá y el chico. O sea, vemos que el chico le pregunta a otro chico, le pregunta al hermano o a la hermana mayor, no le quiere preguntar al profesor, no le quiere preguntar a papá, mamá y usa mucho Google.
Entonces, vemos en ferias de empleo, de primer empleo, nosotros vemos muchos chicos con las orejeras gigantes, ¿verdad? Y se van a la entrevista sin sacarse las orejeras. O sea, Claro. te das cuenta que necesitan mucho asesoramiento. Y no porque no lo tuvieron en la educación formal, porque a nosotros nos consta, porque visitamos muchos colegios y vemos de que tienen muchos tipos de programas que va justamente para prepararle. Pero lo que pasa es que entra dentro de la educación formal, entonces el chico no le presta mucha atención. Claro. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es lo que siempre pregunta Mariana. El año pasado tuvimos un convenio con 14 universidades, les pedimos a los terceros, a los últimos años de las carreras de psicología, de administración, de ciencia de la educación, ayúdennos, lanzamos un programa de tutor de hermano, hermana mayor. Le juntamos en las universidades a todos los buscadores de primer empleo y fue muy bueno el retorno. Tuvimos de 3.000 jóvenes que llegamos con 700 instructores, ¿verdad? Cosa que eran completamente voluntarios, Claro. guiados y orientados por funcionarios del Ministerio del Trabajo. Tuvimos aproximadamente 1.100 inserciones en 4 meses. O sea, jóvenes, y ahí nos dimos cuenta de que hasta necesitan la palmada en la espalda, ¿verdad? Ya están a punto de entrar y yo miro hacia atrás y me acuerdo de mi primera entrevista y bueno, seguramente habrá sido algo así. Ellos tiemblan, literalmente se tiembla o se pide un trabajo hasta las 4 de la tarde. Yo quiero, señor, págueme menos nomás del salario mínimo. Bernardo se va a horrorizar, pero el joven dice, pagame un poco menos, pues yo no quiero trabajar sábado y viernes, tampoco no quiero trabajar. Justamente, Enrique, Sí. eso te quería preguntar. Viste que se aprobó la ley del empleo temporal, y se queda la posibilidad de trabajar X cantidad de horas. Media sanción tienen senadores. Claro, cierto, media sanción. Media sanción. Yo quiero saber si eso va a ser una herramienta positiva, cuál es el punto de vista. Obviamente, vos estás ejecutando políticas de Estado. ¿Cuál es la visión que tienen desde la Dirección de Empleo con respecto a esto? Bueno, nosotros Ya recibimos- me imagino que don Bernardo después puede dar su punto de vista. Sé qué va a nosotros pensar. recibimos una cantidad importante de jóvenes que nos Sí. dicen, yo quiero estudiar y trabajar, me quiero ir a la universidad. Nosotros tenemos un 5% de personas que se van a la universidad y nosotros alentamos eso, evidentemente. Una cosa muy importante es que hay más mujeres en las universidades que varones. O sea, la mujer que tiene estudios versus el hombre, queda relegado el hombre y evidentemente en esa franja ellas tienen un salario más alto al ser profesionales. O sea, eso es un dato no menor. Hoy la mujer se está preparando muchísimo y acude y supera al hombre en los cursos. Eso es muy relevante. Tal vez por la responsabilidad de ser jefa de hogar. Pero yendo a tu pregunta, nosotros hoy tenemos un sector muy competitivo, ¿verdad? Que se llama el sector de contact center, Sí. que evidentemente ya trabaja 4 horas, ya trabaja 6 horas y justamente ataca, ¿verdad? Al primer empleo. Entonces, normalmente ese primer empleo y también digamos, a la gente de 40 y de 50 años, o sea, es un sector interesante y a ellos les va bien. Evidentemente yo no puedo hacer responder directamente tu pregunta. Sí creemos de que analizando otros países, ¿verdad? Que esto fue muy interesante. Hay digamos, un convenio de la OIT sobre eso, ¿verdad? Hay Sí. un convenio de la OIT sobre eso, pero nosotros creemos de que el decreto reglamentario tiene que ser muy bien realizado de tal manera a que no fomente para nada la precarización, sino por el contrario, ¿verdad? Que se consiga aumentar la cantidad de empleo, que es lo que todos buscamos. Nosotros no queremos que el ciudadano cobre menos porque el salario mínimo justamente se llama mínimo porque es lo mínimo que puede recibir, sino por el contrario, queremos, ¿verdad?, que aumente la cantidad de ciudadanos que impulse verdaderamente esa mejora y la mejora del presente y el futuro de cada familia. ¿Mariana? Bueno, pensé que no era todavía mi Bueno, turno. Felipe, no sé, No, regálense, voy como quieran. yo. A ver, Bernardo, volviendo justamente a esta realidad del primer empleo, lo que mencionaba él, ¿cuál es un poco la visión de ustedes? Yo te diría un poco más global. No sé, se me hace que lo que dice Enrique es un poco muy urbano, me puede corregir él, pero saliendo un poco de Asunción, no sé qué es lo que conocen ustedes, cuál es la demanda que le hace la gente a ustedes, si ustedes tienen llegada o tienen representantes en el interior, digamos, en otras ciudades, ¿qué tipo de empleo piden ahí? ¿Qué reclamo hace la gente que trabaja un poco fuera de las zonas
urbanas, puede ser en las zonas rurales o urbanas, pero fuera de lo que es la capital o las grandes capitales. ¿Qué les piden? Y la gente lo que manifiesta es la necesidad de tener un empleo, un trabajo decente, que ahora la OIT tiene definición sobre el trabajo decente y tiene una definición de 4 pilares que son el trabajo sustentable, el salario digno, la seguridad social y la libertad sindical. Son 4 pilares más o menos que maneja la OIT. Y por eso nosotros decimos y sostenemos que la ley del trabajo parcial no es otra cosa más que la legalización de la informalidad. Con eso van a legalizar la informalidad y cada vez va a haber más informales en nuestro país, más trabajadores en negro, porque va a ser difícil, no va a tener acceso a la jubilación, por ejemplo, una persona que está trabajando dentro del... ¿Pero por qué ese miedo, Bernardo? Perdón. Es decir, ¿por qué el miedo? O sea, porque piensan que lo van a convertir en primer empleo eterno y le van a disfrazar para pagarle la mitad siempre. O sea, ¿por qué el miedo? Porque yo coincido con lo que dice Enrique. Los jóvenes que quieren estudiar, por ejemplo, en la facultad, buscan empleo que no sea de 8 horas. Está bien, pero yo no estoy en contra que se trabaje 4 horas. Pero que se les pague el salario completo, ¿verdad? Pero que se le pague el salario mínimo. Cuando hablamos de salario mínimo, no estamos hablando de jornal mínimo, estamos hablando de salario mínimo. El salario mínimo en este momento es de 2.100.000. ¿Cómo vas a llegar a un salario mínimo si trabajas 4 horas y te paga por hora? Jornal. No tiene lógica, pues que tu primer empleo ya ganes más que el que gana 8 horas, ¿verdad? Que el que trabaja 8 horas. No. Yo en mi primer empleo voy a ganar por 4 horas el equivalente a un salario mínimo y el otro prójimo tiene que trabajar 8 horas para ganar eso. Y ahí por lo que esto es lo que te dice Bernardo, perdón, Mariana, que a lo mejor se está igualando para abajo. Sí, no entiendo, pero digo, no. En todo caso, Bernardo lo que dice es el que trabaja 8 horas que gana el doble. Claro, el salario mínimo o que le paguen a todo el salario mínimo, básicamente, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Cuando se fracciona el salario mínimo para pagar por hora, no te fracciona como corresponde, como la ley dice, sino que te paga por hora y te dice, bueno, yo te voy a pagar 10.000 la hora. En mi gremio, por ejemplo, un ayudante gana 9.000 la hora. Yo te pago por hora y te pago el jornal mínimo, lo que dice la ley. 9.000 dice la ley 9.000, bueno, te pago 9.000. Pero vos para llegar al salario mínimo mensual tenés que trabajar 10, 12 horas para poder llegar. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. Es desproporcional, digamos. Sí. Entonces, en la ley de la maquila o en la empresa maquiladora se hace la misma cosa. Y vos te vas y le decís, pagale el salario mínimo. Y le estoy pagando. Sí, pero para llegar al salario mínimo tiene que trabajar 12 horas, que son 4 horas extra que tiene que pagar la patronal. Entonces, esas son las trampas legales que se hacen con estas leyes. Y esta ley no es otra cosa más que mutilar el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque hay una política de flexibilización laboral y de reforma laboral que está armando desastre en la Argentina, en Brasil y en otros países. Acá también se está aplicando, pero con otra modalidad y más, para mí más inteligente. ¿Por qué? Porque van creando leyes paralelas al Código Laboral. Entonces va derogando las leyes que ya están establecidas en el Código y que en detrimento del trabajo. Sí. Entonces, ahí se va a eliminar el salario se va a eliminar. No va a haber más salario mínimo con esa ley. Y también el horario de trabajo se va a eliminar, no va a haber más horario. Yo te voy a contratar por 2 horas, por 1 hora, por 3 horas, por 4 horas, por la hora que yo quiero te voy a contratar. Si quieres venir, si no quieres andarte. Si hay 2 millones de trabajadores desocupados, ¿cómo no van a aprovechar eso? Bernardo, gracias por acompañarnos una vez más, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Director, gracias por estar con nosotros una vez más, un placer. Igualmente, muchas felicidades de vuelta. Pero próxima feria de empleo, ¿ya tiene fecha? Sí, viernes 3 de mayo. Viernes 3 de mayo. Es una feria de empleo virtual, nuevo shopping, Ruta Mariscal Estigarribia, esquina Corrales, 120 empleos, muchas tiendas de ropa, mucha peluquería, un poco de todo. Ciudad Fernando de la Mora, a través de la página web paraempleo.mt.gov.pi. Bueno, aprovechando también eso, entonces el 3 de mayo, feria de empleo virtual. A través de la página. Gracias, director, es muy amable. Un gusto, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Bueno, nos estamos retirando, señores. Repito una vez más, qué gusto poder despedirnos. Vamos con una mañana. Chao. Bueno, chao, chao. Chao, chao, hasta Chao, mañana. chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.